El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:40 en la mañana. En el comentario hablamos justamente de las protestas y también hablamos de la redacción ayer y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Hablamos con Fernando Burdano hace minutos sobre la crisis. Hoy vamos a hablar con nuestro siguiente invitado sobre la visión que tiene en torno a la construcción de esta iniciativa, sobre la cual hay expectativas. Digamos, los tiempos son muy apretados. Tiene 30 días la Asamblea, si mal no recuerdo, hasta el 17 de noviembre tiene espacio para poder aprobar la Ley de Crecimiento Económico. Va a chocar necesariamente con el envío hasta este viernes a la legislatura por parte del Ejecutivo de la proforma presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal. Le hemos invitado el día de hoy al doctor Javier Robalino. Él es jurista, director, socio fundador de Ferrere Abogados. Nos acompaña esta mañana. Doctor, bienvenido. Buenos días. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Fabricio. Alex, es un placer estar con ustedes y con todos los radioescuchas. Gracias por la gentileza. A ver, usted antes de empezar la entrevista me decía, hay puntos positivos, hay puntos negativos en el proyecto de ley. Empecemos por lo positivo. ¿Qué es lo positivo del proyecto? Siempre empezar por lo positivo. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, primero hacer una aclaración. Mis comentarios van a ser sobre la parte fiscal, que es el tema para el cual de acuerdo. Me has invitado. Muchísimas gracias por la invitación. Evidentemente mis comentarios son técnicos, no políticos, como es evidente, y desde una perspectiva, como he dicho, básicamente de la tributación. Entendemos que el día de ayer en la noche se emitió el informe final. Pude ver hace pocos minutos que el informe final, lo dice el comercio, es un informe con pocos comentarios o con casi ninguno sobre el contenido de la versión original enviada por el Ejecutivo, y evidentemente partamos de esa base. No he podido leer el informe final porque no es público. Espero poder leerlo en las próximas horas. Pero además que ayer lo aprobaron tarde en la noche, claro, ¿no? Sí, medio al apuro. Sí, entonces, bueno, básicamente nosotros vemos que la ley tiene dos tipos de aristas, digamos, en lo fiscal, ¿no? Como tú decías, la parte positiva y la parte menos positiva, aquella que requiere una mayor reflexión. Vamos a los temas positivos en la tributación y el desarrollo de la inversión y fortalecimiento del sector productivo. Un tema muy interesante, el primero sería la eliminación del anticipo de impuesto a la renta. Es un rubro relevante para las empresas porque constituía un pago adicional anticipado antes del fin del año fiscal que realizaban las empresas, tengan o no tengan, digamos, una renta, la cual al final podría variar. ¿Cuánto deja de percibir el Estado por eso, doctor? Yo no creo que deje de percibir nada, simplemente lo que hace es diferirse el pago. Es muy buena la pregunta, muchas gracias, y ese pago va a ser recuperado en marzo, abril del próximo año. Lo que tiene es un efecto financiero en el flujo de caja de los contribuyentes, que no tienen que hacerlo antes durante el año, sino al final junto con el impuesto a la renta. Pero digamos, a propósito de una nota que damos lectura al inicio de nuestro noticiero, si dejan de cobrar ese anticipo, lo que pasa es que vamos a tener ese déficit que dice la nota de Diario Expreso va a llegar a 7,000 millones de dólares. Entonces, lo que dejamos de cobrar por el anticipo vamos a tener que buscar como país de dónde sacar para cubrir ese bache, ¿no? Hasta que llegue fin de año. Sí, bueno, no soy economista, pude ver brevemente la nota del Telégrafo, creo, del Expreso, sobre el déficit. Ese es un déficit general, que no va a estar relacionado al anticipo. El anticipo es un componente de aquellos componentes que tiene la ley. ¿Qué es lo que sucedió? El acuerdo con el fondo requería que se establezca un incremento al IVA. Esta fue la gran discusión. Al ver el gobierno nacional que no puede ir por el lado del IVA, hace una reforma fiscal que incluye un sinnúmero de distintos componentes fiscales. Entonces, uno de esos es pero no es el único, tenemos varios. La eliminación del anticipo tendrá un impacto económico, pero sin duda mucho menor a esos 7,000 millones. Ese es el déficit, digamos, nacional. Usted entonces, conceptualmente, doctor Robalino, está de acuerdo con el concepto de renta ganada, renta pagada, que es el que han defendido los empresarios desde hace años. O sea, yo creo, y esto se decía desde hace muchos años, que el anticipo tenía un componente
no diría confiscatorio, pero casi, es decir, se pagaba un impuesto a la renta cuando no sabías si ibas a tener una renta efectiva. ¿Y qué pasaba si se cerraba el año y no había renta? Eso constituía un crédito tributario que podía usarse en años futuros. Pero realmente las empresas ganan y pierden. Hay años que ganan, hay años que Claro. pierden, hay años que ganan menos. Entonces se establecía un impuesto sobre el cual se tributaba aunque no exista una renta efectiva, una renta real al final del ejercicio. Yo creo que este es uno de los temas positivos de la ley. Otro tema positivo es aquel del régimen simplificado para las pequeñas y medianas empresas, que establece un impuesto del 2% sobre los ingresos brutos para todas las empresas que tengan ingresos de menos de $300,000 al año. Este es un impuesto bien interesante, por el cual, por un lado, se busca atraer a las pequeñas y medianas empresas para que tributen, para que se incorporen al régimen formal de la tributación, pero además les permite manejar un sistema de ingresos y gastos muy simple, donde no tienen que preocuparse por deducciones ni por el manejo de contabilidades sofisticadas, y hay una renta simple, básica, del 2% sobre la totalidad de sus ingresos. Un régimen similar, no igual, se está planteando para el sector agrícola, es decir, un sistema de renta específico para el sector agrícola nacional. Esto también va a ayudar a incorporar a gran parte de los contribuyentes del agro, e incluso empresas que son medianas, que requieren tener sistemas de tributación también más simples, ¿no? Otro tema muy interesante y positivo de la ley es la devolución automática, o una suerte de drawback o devolución aduanera o similar, que no es lo mismo, pero digamos, estoy haciendo un símil aquí, para los exportadores, ¿no? Entonces va a fijarse un porcentaje de devolución por la exportación, y esto va a ayudar a los exportadores a mejorar su flujo y su posición y su competitividad nacional. Otro tema interesante es la eliminación del impuesto a la salida de divisas para aquellos productos previstos, importados y previstos en una lista que va a preparar el Comité de Política Económica. Esto tiene un doble efecto. Aquí no creo que deja de ganar el Estado, sino que genera también un beneficio en el flujo, porque dejan de pagar, pero no lo pueden usar como crédito tributario después. Yo creo que el efecto va a ser neto, pero va a tener un estímulo en el flujo, en particular en la importación de materia prima. ¿Cuáles serían esos productos, aunque la lista no sabemos, pero qué se prevé que podría incorporar esa lista? Bienes de capital, maquinaria para empresas. Yo creo que está más enfocado en materias primas, es decir, que permitan o que favorezcan la producción a su vez de productos elaborados. Evidentemente no conocemos la lista, pero por ejemplo, no sé, acero, aluminio y otros bienes de capital, materias primas, granos y similares, aceites, que se requieren para el desarrollo de productos de consumo o necesarios para las industrias básicas del país. Otro tema interesante, que puede ser interesante para ustedes, es la eliminación del límite de deducibilidad de publicidad. Es decir, las empresas que quieran publicidad ya no tienen un límite para deducirlo, con lo cual yo creo que eso va a favorecer también el desarrollo de actividades en las industrias de media, de comunicación, promoción y evidentemente en todos los medios de comunicación. Ese creo que es un aspecto interesante. Yo diría que estos son algunos de los temas más positivos que usted puede. que podemos encontrar en la ley. Vamos a lo negativo, porque de lo negativo hemos escuchado, y en la parte del comentario, doctor, le quiero contar, escuchamos las alertas del líder socialcristiano Jaime Nebot sobre el tema inmobiliario. El expresidente Rafael Correa también ha generado una serie de alertas sobre el contenido de la ley. Algunos legisladores señalan, no solo legisladores, representantes de los sectores productivos. Uno de ellos, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que cree que esta ley no es lo suficientemente conveniente para el sector productivo. ¿Qué temas negativos usted ha identificado de su análisis del proyecto de ley? Gracias. Nuevamente mis comentarios son técnicos, sí, no se preocupe. Como lo he dicho. Usted no es político. Sí, gracias, Mauricio. Y evidentemente hay que generar reflexión y generar debate, porque de eso se trata, y para eso estamos, para contribuir con ideas y con sugerencias, ¿no? Nosotros vemos que el Ecuador es un país que requiere continuar atrayendo inversión extranjera. La atracción de la inversión extranjera es algo indispensable para fortalecer la economía nacional. La economía nacional, básicamente dolarizada, tiene tres pilares, ¿no es cierto? La inversión extranjera, sin duda, la tributación y finalmente la deuda externa. Esos son, digamos, los pilares sobre los que tiene que asentarse el programa económico.
En este sentido es necesario continuar atrayendo inversión extranjera y fomentando el ingreso de capitales a la economía nacional. Entonces, en ese sentido van mis preocupaciones. Tal vez la primera va por la vía de la creación de un gravamen adicional a los dividendos. La inversión extranjera y nacional, cuando termina su ejercicio fiscal, repatria capitales o dividendos al país de origen como una forma de recuperar la inversión realizada, ¿no es cierto? Y eso durante la vida de las inversiones permite amortizar esas inversiones. Pues bien, Ecuador ha venido flexibilizando este régimen con el propósito de atraer nuevas inversiones. Uno de los temas que me parece preocupante en la ley es el incremento de un 10, la creación o incremento del impuesto a la renta sobre los dividendos, que en este momento, salvo que sea paraísos fiscales o en ciertas circunstancias, era cero. Esto estaría pasando a un 10%, es decir, el dividendo tendría un impuesto consolidado del 35% que sumada a la participación de trabajadores del 15%, se acerca o supera el 40% de una manera consolidada, ¿no? No es automático ni matemáticamente exacto, pero sobre la base de las fórmulas fiscales es un sistema tributario excesivamente oneroso para una empresa extranjera de un país serio que viene a invertir en el país. O sea, eso, digamos, no es atractivo para un nuevo inversor. Eso definitivamente no es atractivo. O sea, si queremos atraer inversiones, este tema no contribuye para ese objetivo. No contribuye. Yo creo que, así como hemos visto las cosas positivas, esta es una de las que yo creo que debería modificarse en la ley o en el debate que estaría por darse, ¿no? Necesitamos atraer inversión, necesitamos que los inversionistas sean serios, que vengan de países serios, que se queden a largo plazo y que sepan que sus dividendos van a poder remitirse sin cargas adicionales. El Ecuador ya es un país fiscalmente costoso en materia de dividendos. Otro tema que nos preocupa, y como les digo, el Ecuador requiere atraer nuevos financiamientos. Desde el año 2015 han existido distintas reformas que han flexibilizado el régimen de créditos externos. El Ecuador necesita que sus empresas puedan atraer créditos externos a menor costo. Bien, o créditos locales. Hay dos reformas que llaman la atención. La primera es la ampliación de la relación del 300% entre deuda y patrimonio en el caso de empresas relacionadas. Bien, esta relación se aplicaba solo a créditos externos. Lo que están haciendo en la reforma ahora es ampliar esta limitación a créditos locales. Lo que nosotros necesitamos es que los empresarios, aunque sean empresas relacionadas o similares, generen más crédito y muevan sus capitales dentro de la economía nacional. Cuando decimos empresas relacionadas o similares, ¿nos referimos a empresas vinculadas o no? Sí, bajo el criterio de empresas relacionadas. Pueden tener algún tipo de vinculación claro, en un área porque de control. el de empresas vinculadas es un término que, digamos, parece mala palabra hoy después de la crisis del 99, doctor. Este es un término fiscal técnico, no es vinculadas, empresas relacionadas. Empresas relacionadas es el término fiscal. Es el término fiscal. Pero relacionadas que por los accionistas que hay detrás de ellas. Por el control, por la administración, por el porcentaje de ventas, hay varios criterios. Entonces, yo creo que esta limitación no sería la más adecuada. Y luego se pone un límite, esa es otra limitación del 20% de lo que en términos financieros se conoce como el EBITDA, que es un término para referirse a las utilidades antes de impuestos, deducciones y amortizaciones. Al tener créditos que no puedan superar este 20%, el excedente no sería deducible. Y esto no es lo conveniente, en particular en el caso de nuevas empresas, nuevos emprendimientos que requieren financiamiento y que pueden tener financiamientos más allá de ese 20% o que puedan tener etapas de poca rentabilidad. Con lo cual, yo creo que estas dos disposiciones hacen menos atractivo que nuevos créditos externos entren al país, cuando lo que queremos es que haya más créditos externos. No hablo de endeudamiento público, hablo de créditos externos o créditos locales para el sector productivo, para las empresas en el país. Yo creo que estos son temas en los que deberíamos nosotros empezar a reflexionar. Nos pide que por favor le preguntemos, dice, todo lo bueno para el empresariado, ¿no? Partiendo desde el primer ejemplo, el tema de la eliminación del anticipo, pero ¿cómo afecta esto a la clase media?, nos dice el oyente. Bueno, yo no creo que todo es bueno para el empresariado. Creo que hay normas muy positivas para las pymes, que son empresariados pero menores, son empresas medianas y pequeñas, son empleadores también. Creo que el régimen
simplificado para el sector agrícola es muy positivo. Creo que también la norma establece un régimen preferencial con una reducción temporal del 10% impuesta a la renta para el sector agrícola de las provincias de la Sierra Central, Cotopaxi, Tungurahua, etcétera, que son cosas positivas. Yo no creo que podríamos o deberíamos pensar que la ley establece solo beneficios para el empresariado. Más bien, es una ley que tiene componentes de lo que se llama progresividad, que está buscando gravar a los que más recursos tienen. No olvidemos que la ley también tiene este impuesto temporal por un periodo de 3 años, solo para las empresas que tendrían que pagar entre el 0.1 y el 0.2 de sus rentas brutas por cada año por hasta 3 años, es decir, por los 3 próximos ejercicios fiscales, Alex, que sería hasta el año 2022. Creo que es importante. Luego, la norma también tiene otros elementos que afectan a todos los ecuatorianos y sobre los cuales hay que reflexionar. Por ejemplo, la creación de un impuesto al valor agregado o una tributación que se generaría sobre las compras virtuales de servicios o productos digitales en las plataformas que constan o que están en la nube, ¿no? En este caso hablamos de Netflix, por ejemplo, o de otras plataformas que nos dan servicios no domiciliados en Ecuador, pero que tienen un tremendo impacto en toda la sociedad. Pero eso, por ejemplo, sí tiene un impacto directo en la clase media, que son los consumidores, ¿no? Sin la menor duda. O clase media y media baja, porque... O los planes de celulares, que también van a tener un incremento de impuestos. Efectivamente. El tema del acceso a la tecnología digital o las nuevas tecnologías es un derecho constitucional de todos los ecuatorianos. Las familias de clase media baja acceden al Internet, a un plan de Netflix o de alguna aplicación similar de contenidos, ese es el término, de contenidos virtuales o aplicaciones de movilidad como Uber o Cabify. Exactamente, que son parte de la vida cotidiana, no hay que ser rico para usarlas. Esto es parte de nuestra vida diaria y por lo tanto el generar ese incremento va a tener un impacto en esos componentes, digamos, que además son muy de los jóvenes, son muy de los millennials y de las nuevas generaciones que los usan como parte de su vida cotidiana. Por el nivel de incremento. Que no somos millennials. Claro, Netflix y Spotify. En el caso del incremento que experimentarían este tipo de plataformas tecnológicas de comunicación y de movilidad, ¿podría desincentivar el consumo o lo que hará la gente es asumir el costo? Es una muy buena pregunta, pero yo creo que va a estar asociado a la elasticidad de los productos, ¿no? Creo que las plataformas tendrán que evaluar sus precios o generar precios específicos para el Ecuador. No olvidemos que en el caso de ciertas plataformas también hay partes locales involucradas, por ejemplo los conductores o los prestadores de ciertos servicios, como por ejemplo las aplicaciones de delivery de comidas y demás, que van a tener un impacto y que va a tener que ser analizado una vez que el servicio de rentas emita la regulación correspondiente y cree un catastro de aplicaciones, que eso es lo que está previsto. Pero va a tener un impacto en el consumo necesariamente y habrá que ver en cada uno de los casos qué tan elástica va a ser la oferta y la demanda al mismo tiempo y qué restricciones va a tener. Ahora, el tema es que, por ejemplo, estas plataformas como Netflix, uno consumía, pero era dinero que salía, ¿no? O sea, sale, porque no se quedaba nada aquí. Netflix no tiene su plataforma en Ecuador, no tiene oficinas en Ecuador. Ahora, ¿cómo va a funcionar ese sistema para poder recaudar aquí? Este es un tema mundial, es decir, el tema de la tributación y de la atracción de renta de las plataformas de la nube es algo que está pasando en todo el mundo. Pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, y estas plataformas se ubican en países donde tienen ciertas ventajas fiscales. Y este es un tema de discusión general. Yo creo que lo que hay que discutir es qué tan conveniente es el porcentaje, pero de alguna forma es una tendencia mundial. Ahora hay que evaluarlo bien porque de alguna manera tienen una enorme relevancia en el costo de vida cotidiano, ¿no? El pensar que un joven no usa Spotify o no accede a un programa de contenidos es difícil de pensar, pero además la movilidad, la gente lo usa para ir a su trabajo, para ir a la universidad, y en ese sentido, claro, un incremento de ese porcentaje va a tener un impacto
en el costo de vida. Claro, bien anotado el contertulio, sí es un impacto a la clase media. Oiga, doctor, a propósito de un mensaje que nos escribe un oyente, el tema de la contribución tributaria para las empresas que facturen más de $1 millón al año, ¿qué le parece a usted? Bueno, este es uno de los temas más sensibles de la ley, ¿no? ¿De los negativos o de los positivos? ¿Cómo le ve usted? A ver, es sin duda un punto difícil de entender. Es decir, yo creo que todos tenemos que arrimar el hombro. El país está en crisis, tenemos que entender que hay un cambio importante en el Ecuador y que tenemos que unirnos y actuar. Esa creo que es una visión general. Pero también creo que el sector productivo cumple un rol muy importante en el desarrollo de actividades necesarias a generar empleo. Ustedes están generando empleo aquí, todos los que trabajamos en alguna empresa o tenemos un rol en actividad económica, entendemos eso. Este es un rubro que además no constituye impuesto a la renta, que no puede ser utilizado como crédito tributario en otros países, al menos por lo pronto. Es otro tipo de contribución. Es otro tipo de contribución, es temporal. Y en este sentido me parece que desde una perspectiva técnica no es lo más adecuado en un régimen de tributación ordinaria. Y yo creo que podríamos haber pensado en otras formas de tributación que hubiesen sido más consistentes con el mantenimiento y el fortalecimiento de un adecuado clima de inversión. Correcto. Esa opinión a propósito de una pregunta que nos escribió un oyente. Para ir finalizando, ¿algún otro punto más negativo que usted haya identificado? El de la no deducción para quienes ganan más de $100,000 anuales. A ver, yo creo que ese es un tema en el cual yo tengo al menos una visión personal. Creo que el universo de personas afectadas por ese cambio son muy pocas, es un universo pequeño. Segundo, el impacto va a ser entre el 30 y el 35% de esos $14,000 no deducibles. Entonces el impacto va a estar entre $4,000 y $5,000 como mucho para esas personas. Creo que el monto de tributación no es mayor, creo que no debería haber un mayor impacto del consumo. Me parece que es una reforma progresiva. Sin duda no nos gusta ver eso, nos gustaría ver eso en las personas que estamos o podríamos estar afectados con esa norma, pero tampoco creo que es algo tan grave. Yo creo que mayor impacto podría tener las otras normas que tienen impacto en la clase media o en el sector productivo, efectivamente, ¿no? Entonces, yo no soy tan crítico de esa norma como tal. Claro, la clase media, digamos, un trabajador en relación de dependencia o algún, no sé, alguien que facture, pero es de la clase media o pertenece a la clase media, difícilmente gana $100,000 al año, ¿no? Son 8,300 y pico al mes. Sí. Pero, digo, quienes ganan esa cantidad pueden argumentar sentirse discriminados. O sea, ¿por qué yo no me puedo beneficiar por lo mismo que quien gana menos? Sin duda, pero hay un elemento de progresividad. Y nuevamente insisto, yo le veo menos grave, es decir, el universo es pequeño, las personas que están ahí tienen una capacidad, van a poder adaptarse y creo que tendrá que revisarse eso en un momento. Ahora, hay que tener cuidado, eso no puede mantenerse ni puede ser permanente. Veamos el caso de Francia, o sea, Francia excedió de una manera, a mi juicio, desproporcionada la tributación sobre las personas naturales que tenían ingresos altos sobre el patrimonio de esas personas, y eso produjo una fuga de capitales importante. Entonces, yo creo que si esto lo hacemos por un periodo temporal con un grado de responsabilidad, está bien, pero si en algún momento se empiezan a generar tributos desproporcionados y en algún momento, siguiendo la reflexión de Alex, que podrían ser discriminatorios, lo que vamos a hacer es también ahuyentar a esas personas naturales que vienen, se quedan en el país, que invierten y mantienen aquí sus capitales, porque esos también son inversionistas. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con esto. Ok, entendemos, hay una necesidad. Hay un problema fiscal, de acuerdo. Hay un problema fiscal, pero esto no puede ser permanente. De acuerdo. Doctor, gracias por Muy el tiempo amable, doctor, y por sus gracias. aportes para el debate público. Muchísimas Gracias al doctor Javier Robalino, socio fundador de Ferrere Abogados, conversando con él con su visión
los temas positivos, los temas negativos para el debate público de nuestra audiencia respecto del proyecto de ley de crecimiento económico que está siendo tramitado por la Asamblea Nacional. 8:03 a.m. Al volver, el análisis internacional. ¿Qué está pasando en la región? Nos visitará el antropólogo Jax Ramírez.